elaboras un presupuesto de tus finanzas personales, es muy importante, recuerda, son nuestros ingresos los que debemos organizar para poderlos asignar razonablemente a aquellos gastos o inversiones que tenemos contemplado efectuar. Y debemos de tenerlo contemplado, recordemos, nuestros ingresos son limitados. Muchos recibimos un solo ingreso y mejor si comenzamos a prepararnos o ver cómo generamos y diversificamos los ingresos. Pero si tenemos un solo ingreso o varios, sabemos la cuantía o el monto de los mismos. Y de esa manera debemos de asignarlos a los gastos a los cuales debemos de aplicar. Un presupuesto de base cero es una herramienta que nos permite tomar esos recursos y asignarlos todos. No es que partamos de cero, sino vamos a tomar ese universo de efectivo, de ingresos y clasificarlos en diferentes gastos. De eso trata el presupuesto cero. Antiguamente o muchas personas lo que hacían era tomar una vez cuando recibíamos nuestro ingreso, separar esos billetes, esas monedas en diferentes sobres, en diferentes frascos, en diferentes apartados, cada uno con nombre. Esto es para los alimentos, esto es para pagar la casa, esto es para pagar mis servicios básicos. Creo que actualmente ya no debemos de llegar a ese tema, sino hay muchas aplicaciones o muchas formas de hacerlo, aparte de que ahora ya no tenemos generalmente ese dinero en efectivo, sino nos lo aplican o nos lo acreditan a una cuenta, y aparte de eso tenemos las tarjetas de crédito. Mucho ojo, ese límite de la tarjeta de crédito que generalmente nos lo dan, que supera nuestros ingresos, no debe de confundirnos. No están ampliando mi valor de ingresos, únicamente me están dando un mayor límite para endeudarnos, y mucho cuidado con la deuda. En un futuro video vamos a platicar sobre cómo administrar la deuda. Entonces, un presupuesto cero debemos de partir de esos ingresos y asignarlo a diferentes gastos. Y los gastos los podemos clasificar en gastos fijos, gastos variables, puede decirse gastos necesarios y también aquellos deseos que tenemos de acuerdo a nuestro modo de vida o el modo de vida de algunos compañeros amigos que generalmente a veces cometemos el error de querer igualarnos a pesar de que nuestros ingresos puedan ser menor que el de otras personas. Dentro de los ingresos, dentro de los gastos fijos, podemos citar el pago de vivienda o el pago de la hipoteca con el que estoy pagando ese préstamo para adquirir la vivienda, alimentos, los servicios básicos, entre otros. Y dentro de los gastos variables tenemos generalmente esos gastos de diversión, de esparcimiento, esas salidas que hacemos, la medicina, los gastos médicos. Un tema aparte, en un momento dado, estos gastos variables de medicina o de gastos en médico, los gastos son muy altos. Entonces, una manera para gestionar esa contingencia pudiera ser que asignemos una parte de nuestros ingresos a un gasto fijo para pagar una póliza de gastos médicos. Este es otro tema también muy importante dentro de ese análisis que debemos de hacer en cómo vamos a asignar nuestros ingresos. Entonces tomamos nuestros ingresos y debemos de separar lo que son los costos fijos y luego analizar esos gastos variables. Algo importante también, debemos de tomar parte de nuestros ingresos para el ahorro. No dejemos el ahorro como lo que me sobra de mis ingresos. El ahorro es muy importante. Debemos de formar un ahorro para contingencias, un fondo de seguridad de por lo menos 6 meses para poder cubrir los gastos esenciales y los gastos básicos. También esa parte del ahorro puede hacer que estemos planificando, tengamos un plan para invertir en 2, 3 años, un viaje, un estudio, adquirir una casa. Entonces yo debo de contemplar y hacer un plan de cuánto voy a separar del ahorro para poder tener la cantidad deseada en el plazo que me planifique. Por aparte también el ahorro en un momento dado podemos tomar para inversión. Debemos de diversificar los ingresos. Entonces, ese ahorro, si lo dejamos únicamente ahí, en un momento dado va a ser un dinero, por decir así, muerto,
porque no va a crecer. Entonces, la inflación va a hacer que ese ahorro que tenga pueda tener pérdidas de poder adquisitivo. Este tema de la inversión, esperamos verlo también en otro video. Entonces, tomemos de mis ingresos, en primer lugar, separar una parte para el ahorro de acuerdo a los planes que tengamos para acumular una cantidad en X plazo o de alguna manera pensando en poder incrementar mi patrimonio. Entonces tenemos esa parte del ahorro, tenemos esa parte de los gastos fijos y ahora pensemos en esos gastos variables. Aquí debemos de identificar dentro de estos gastos variables lo necesario y el deseo. ¿Cómo poder ejemplificar este tema? Veamos con algo tan básico, los alimentos. Todos tenemos la necesidad de comer y pudiéramos considerar que esto, aunque pudiera tipificarse una buena parte como gasto fijo, una parte va a ser variable. Y aquí es donde podemos que identificar. ¿Es una necesidad o un deseo? Yo tengo la necesidad de alimentarme. Puedo comprar en un supermercado para preparar o puedo tener el deseo de comprar todos los días en un restaurante diferente. Esto va a depender de nuestros ingresos, de esa asignación que hagamos de los ingresos. Si yo he hecho una asignación y dentro de eso tengo como prioridad poder comer todos los días en un restaurante diferente o comprar comida elaborada, pues tengo que estar consciente de que voy a tener que sacrificar una parte de mis ingresos en esa necesidad o en ese deseo que tengo de comprar comida diferente todos los días. También pudiera ser una diferencia, un ejemplo entre deseo y necesidad. Todos tenemos esa necesidad de transportarnos hacia nuestro trabajo, hacia la universidad, a elaborar compras. Podemos tener el deseo de ir en un auto de lujo, pero eso, aunque cubre la necesidad, tendremos que analizar, ¿mis ingresos me dan para separar esa parte y adquirir un auto de lujo? ¿O puedo de alguna manera, pensando en ahorrar, pensando, analizando en invertir en otra situación, poder decidir ir 1 o 2 días en transporte público o si tengo que ir a comprar y me queda relativamente cerca, decidir caminar? Lo importante es que en ese presupuesto tenemos que analizar, priorizar de acuerdo al plan que tengamos de vida, de acuerdo al modo que queramos tener de vida, siempre con la limitante de los ingresos que recibimos. Algo importante también en un presupuesto no solo elaborarlo, sino estarlo revisando constantemente. Recordemos, es nuestras finanzas y le debemos de invertir cierta cantidad de tiempo. Podemos revisar a diario en qué invertimos, podemos hacerlo semanalmente. Si sobrepasamos un rubro que tenía asignado para alimentos, por ejemplo, poder de alguna manera sacrificar la siguiente semana para equilibrar ese gasto que tuvimos de más. Muchos decimos, yo trabajo y me puedo dar los lujos. Eso es innegable, todos trabajamos para poder darnos determinados lujos, pero todo debe de ser dentro de nuestras limitaciones. Por ejemplo, podemos asignar dentro de ese presupuesto un gasto fijo para salir 2 semanas o una semana con los amigos, salir a comer, salir a divertirnos. Pero si queremos que esa cantidad de días en un momento dado ya salí lo que tenía contemplado y me sale otra oportunidad o de salir la siguiente semana, tengo que estar consciente de que para salir tengo que sacrificar, tengo que ir a analizar mi presupuesto y ver de dónde traslado o difiero para el siguiente mes otro gasto. Mucho cuidado se recomienda tener cuidado con la deuda. Las tarjetas de crédito son fáciles de utilizar y a veces nos vemos tentados con esos pagos pequeños, pero hay que estar conscientes, la tarjeta no se paga mágicamente, ya sean 12, 18, 24 paguitos que decidan. Eso también se va a convertir en un gasto fijo que tendría que contemplarlo en esos meses en los cuales diferí un gasto que estoy obteniendo en este momento. Esperando este video les sea de utilidad. Recordemos, tenemos un ingreso limitado y es importante, razonable, organizarlo para poder tener una vida sin deudas y de alguna manera prepararnos a ir incrementando nuestro patrimonio, nuestros ahorros para poder tener
una vida a plenitud en un futuro. Un gusto saludarles.